Licenciado Hernández, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo desde Bolivia, desde la ciudad de La Paz, la sede de gobierno. El licenciado Hernández es un destacado jurista y diplomático mexicano. Él es miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2018 y de la que actualmente es el presidente. Bueno, licenciado, tenemos en el país al grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH que han llegado hace unos días para investigar los hechos de violencia y la violación de los derechos humanos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Licenciado, ¿qué debemos esperar como resultado del trabajo de este grupo de expertos que ha llegado al país? Que las víctimas de la violencia política y de las violaciones a derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 reciban justicia y reparación por las violaciones incurridas. El grupo interdisciplinario tiene el mandato de apoyar a las autoridades bolivianas en la investigación y sanción de esos hechos, en la formulación de planes de reparación integral a las víctimas. En la medida en la que se obtenga justicia por parte de las autoridades bolivianas, pero con el apoyo del grupo interdisciplinario, estaremos nosotros muy satisfechos de que se establezca la justicia en este periodo de la historia de Bolivia. Licenciado, en Bolivia hay dos certezas que manejan los politólogos, los expertos, los políticos, especialmente del otro bando. Uno es la violación de la Constitución Política del Estado por parte de Evo Morales al volverse a postular, a pesar del referendo del 21F. Y la otra certeza es el fraude electoral, que ha sido demostrado por la OEA y avalado por la Unión Europea. ¿Por qué este grupo no incluye estos dos hechos en su investigación? No forma parte del grupo entrar a cuestiones de índole político o de índole electoral. Hay que entender el mandato del grupo en el contexto en el que la Comisión le propone al Estado de Bolivia su establecimiento. Justamente después de las elecciones del año pasado, cuando existe un clima de violencia postelectoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manda una delegación encabezada en ese entonces por el secretario ejecutivo Paulo Abrao y se observa una situación de deterioro de los derechos humanos. Y en ese contexto se le propone al Estado boliviano, una de las recomendaciones específicas es la creación de un mecanismo internacional independiente que apoye las investigaciones. Eso es el contexto histórico en el que se está dando y la razón por la cual se formula, para que exista memoria, verdad y justicia de las violaciones en el mundo. Y por lo tanto a eso se circunscribe el trabajo del grupo. Licenciado, también hay coincidencia en el país de que si la Corte IDH se hubiera pronunciado a tiempo sobre la reelección indefinida, este país habría evitado tantas muertes y tanta destrucción. ¿Por qué la Corte IDH fue tan indiferente ante este hecho? No, mire, todos los mecanismos internacionales tienen sus propios procedimientos, tienen sus tiempos y tienen sus límites. Tienen en su mandato, desde luego, alcances muy importantes para mover la agenda de los derechos humanos, pero tienen sus límites. Son las propias la propia ciudadanía, bolivianas, bolivianos, los que tienen el destino en sus manos. Todos los organismos internacionales son organismos de apoyo. En el caso específico de la Corte Interamericana, hay que entender muy bien en qué contexto se está dando el proceso de opinión consultiva. Esta es una opinión que solicita Colombia y que la solicita el año pasado, 2019,
a partir de una pregunta general que formula a la Corte, que es si existe un derecho humano a la reelección indefinida. ¿Para qué? Para que la Corte haga un análisis jurídico de ese alegado derecho humano y establezca cuáles son las condiciones para la reelección que se ajustan a la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está referido al caso de Bolivia en particular, está referido a cualquier situación que se presente en nuestro continente. Sabemos bien que hay en la región gobiernos que han hecho valer ese pretendido derecho. No solamente es el caso de Bolivia, es el caso también de Nicaragua y de Honduras. Una vez que la Corte termine su proceso, va a emitir una opinión que no tiene carácter vinculante, porque es consultiva, pero sí tiene una autoridad moral muy importante, porque la Corte es la última intérprete de la Convención Americana. Y el estándar que fije la Corte servirá de guía para la región, para todo proceso democrático que se dé a la región. Entonces, ese es el alcance que tiene la Corte, la de poder decir cuál es el derecho, pero obviamente su impacto está acotado a la propia competencia de la Corte. Licenciado, ¿y cuál es la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la reelección indefinida y sobre lo que pasó en Bolivia? Mire, por lo que respecta a la opinión consultiva de la Corte, la Comisión participa en el procedimiento, así está previsto en el reglamento de la Corte, y la Comisión es muy contundente en señalar que no existe un derecho humano a la reelección indefinida. La Comisión examina los derechos políticos contenidos en la Convención Americana y señala que dependiendo de cada régimen político y de acuerdo con las constituciones nacionales, existe la posibilidad de una reelección, pero esta reelección tiene que tener un carácter de necesidad y de proporcionalidad. Por lo mismo, no resulta proporcional una reelección de tipo indefinido y no está tampoco consagrada como un derecho a la luz de la Convención Americana, porque tiene diversos efectos adversos a la democracia como prerequisito para el disfrute de los derechos humanos. Ahora bien, en cuanto a la competencia de la Comisión en su momento celebró audiencias públicas sobre el contexto político electoral en Bolivia, específicamente sobre el tema del llamado derecho humano a la reelección. Y adicionalmente, la Comisión en su informe anual del año 2018, en el capítulo dedicado a Bolivia, hizo una observación sobre esta consideración. Lo hizo la Comisión dentro de las competencias que tiene la Comisión, en este caso, competencias de monitoreo y de observancia de los derechos humanos. Licenciado, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia se excedió en su rol porque además emitió un fallo que estaba por encima de un referéndum. El tribunal, todo tribunal de nuestra región, de aquellos estados que han suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos, deben de hacer dos controles en los fallos que realizar. Uno, un control de la constitucionalidad, es decir, ver que los actos impugnados sean acordes a la Constitución. Y un segundo que tiene que ser con un control de convencionalidad, es decir, ver que los actos impugnados sean acordes a la Convención Americana. El tribunal hizo una interpretación, ¿sí? Y esa interpretación, a la luz del análisis que la Comisión ha hecho, es una interpretación que se alejó
de la Convención Americana. Pero el proceso en sí mismo es un proceso de índole nacional, que no existe digamos, una facultad de la Comisión de poder revertir un fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, cuando tengamos la opinión consultiva de la Corte, y habrá que ver también en qué sentido viene, pues, será muy interesante ver cuál es el análisis, porque en un caso similar, ahora cualquier tribunal constitucional va a tener una opinión jurídica de la Corte Interamericana y que va a ayudar a hacer ese análisis de convencionalidad. Muy bien. Ahora, el otro tema, ¿cuán independiente es el trabajo de la CIDH? La comisión es autónoma e independiente en su mandato y en sus actos. Esto es un capital que ha ganado la comisión a lo largo de 60 años y que es indispensable que lo ejerza para que pueda entonces hacer su mandato de protección a derechos humanos. Si la comisión no se le reconoce esa autonomía e independencia, la comisión está limitada para actuar. Muy bien, le hago esta pregunta porque hay algunas cosas que han pasado en el país y hay la sensación de que la CIDH fue muy condescendiente y fue muy lenta con el gobierno de Evo Morales y muy complaciente, digamos, y rápido, en cambio, fue rápida con el gobierno de Áñez. Le pongo el ejemplo. En menos de un mes se ha otorgado medidas cautelares a la defensora del pueblo, se ha emitido medidas cautelares a favor del delegado defensorial de Cochabamba y también otra medida cautelar favorable a la alcaldesa de Vinto, todos afines al MAS. En cambio, en casos anteriores se ha demorado mucho la CIDH. Por eso la pregunta de cuán independiente es la CIDH. Habría que ver caso por caso. Y le puedo decir yo que en las medidas cautelares que la Comisión otorga, tiene que actuar con máxima urgencia. Lo tiene que hacer en función de la gravedad de la situación y cuando exista una situación de irreparabilidad de los derechos afectados. Y este grado de celeridad lo hace la Comisión en todos los países. No solamente en un caso determinado en Bolivia, ni tampoco condicionado a un gobierno o el otro. La cartera de casos que la Comisión tiene sobre Bolivia es una cartera muy amplia. Hay varios casos que se encuentran en estudio y en el proceso. Hay casos que se han llevado a la atención de la Corte Interamericana y estos han sido a lo largo de los gobiernos existentes en Colombia, perdón, en Bolivia, a lo largo de 60 años. Entonces, no puede haber ninguna imputación a la Comisión en el sentido de que está actuando de una manera o de otra con otro gobierno. Lo que sí hay que tener muy claro son los contextos históricos. Y si en un contexto histórico en donde existen amenazas a la vida y estas son repetidas, pues es lógico que habrá un mayor número de medidas cautelares en razón de las circunstancias particulares. Le pongo el ejemplo del magistrado Cusi, licenciado. Ocurrió en 2014. El ministro de Salud, Carlos Calvimonte, el que era ministro en su momento, Carlos Calvimontes, reveló una enfermedad del magistrado Cusi. La ley 3729 prohíbe revelar esa enfermedad de un paciente, lo prohíbe expresamente, y él ha revelado esta enfermedad públicamente. Entonces, a partir de eso, Gualberto Cusi ha denunciado mucho acoso, discriminación como consecuencia de la revelación que hizo el ministro de Salud. Entonces, él, ante la imposibilidad de conseguir justicia en Bolivia, no pudo conseguir que nadie lo atienda, ninguna instancia judicial pudo atender su caso, ni dio curso a su denuncia. Entonces, él tuvo que recurrir en septiembre de 2014 a la CIDH. Pasaron los meses, pasaron los años, y en 5 años no pudo lograr que la CIDH emita un fallo favorable a Cusi. Y finalmente, después de 5 años,
le dijeron que el caso se archivó. Por eso le hago esta pregunta. Son casos, en el caso de Cusi, hay una violación flagrante de un derecho humano. Pero entonces estamos hablando de otro procedimiento, no estamos hablando de medidas cautelares. Tal vez lo que usted me está poniendo como ejemplo, yo desconozco las peculiaridades del caso, estamos hablando más bien de un caso que se somete a la comisión en razón de alegadas violaciones de los derechos humanos. Y ese es un procedimiento totalmente distinto. Ese es un procedimiento que pasa por varias etapas. Licenciado, disculpe, informe. él usó el término hizo la solicitud de medidas cautelares a la CIDH. Entonces, repito, desconozco las peculiaridades del caso, pero si hubiera sido una solicitud de medidas cautelares, aquí es muy importante tener en cuenta que estas son un instrumento para proteger derechos a la vida y a la integridad que deben de tener 3 requisitos reglamentarios: urgencia, gravedad e irreparabilidad. La comisión hace un análisis jurídico detallado de esos elementos. Cuando no existen el cumplimiento de esos requisitos, la comisión no puede actuar. En repetidas ocasiones, algo que nos enfrentamos es que hay una confusión del procedimiento y se esperaría que a través de las medidas cautelares la comisión se pronuncie sobre una violación de derechos humanos. No es la materia de la medida cautelar, es materia del procedimiento ante el sistema de casos y peticiones. En ocasiones se confunde el mismo nombre, en ocasiones se piensa que una medida cautelar de la CIDH es similar a una medida cautelar que se da por un tribunal nacional. Y es simplemente una coincidencia del nombre. Entonces se crean muchas expectativas alrededor de las medidas cautelares. Es trabajo de la comisión recibir todas las peticiones de medidas cautelares. Son aproximadamente 1,500 peticiones de medidas cautelares que se reciben al año, y a partir de ahí la comisión tiene que hacer un análisis minucioso. Solamente las puede otorgar cuando los requisitos están cumplidos. Y esto es un proceso estrictamente jurídico, nada tiene que ver con un contexto político. Bueno, similares quejas ha habido de parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el CEDIB, el CEGIB, y otras entidades más que han sufrido fuerte acoso de parte del gobierno de Evo Morales durante 14 años, y también han recurrido a la CIDH, pero nunca han obtenido respuesta, y esa es la queja que ellos también han presentado. Y esto ha salido a flote ahora precisamente por la celeridad en que se ha actuado en los casos que le mencioné anteriormente. Pues miren, yo creo que no cabe ninguna duda de la situación de riesgo en la que se encontraban la defensora del pueblo y el defensor adjunto. Eso me parece que es absolutamente evidente. Segundo lugar, entiendo muy bien la frustración que puede haber y las altas expectativas que puede haber de los distintos peticionarios del sistema. Pero el trabajo de la comisión consiste en escuchar a todos, de recibir todas las peticiones, pero inevitablemente, como sucede en cualquier órgano judicial, hay que hacer un análisis jurídico de los elementos de facto y con base en derecho resolver. Ya, bueno, para terminar con esto, es que el Procurador General del Estado, el anterior Procurador General del Estado, mencionó que en los 14 años de gobierno de Morales, de Evo Morales, la comisión había recibido 115 solicitudes de medidas cautelares, y en realidad se otorgaron tres solamente en ese tiempo. Es más o menos el promedio. Ajá. El promedio de otorgamiento de medidas cautelares en todo el continente es alrededor del 5% de las solicitudes. Y esto se explica mucho, como le decía hace unos minutos, porque se espera de la comisión el otorgamiento de unas medidas cautelares que están alejadas de su naturaleza y de su función.
Yo lo entiendo muy bien, esta necesidad de protección, pero también por otra parte hay una obligación de la comisión de emitir sus medidas cautelares apegándose a su reglamento. Si no, si la comisión no sigue fielmente su reglamento, entonces los actos que emita muy difícilmente pueden ser exigibles al Estado para que se cumplan. Licenciado, ¿cómo han sido elegidos los miembros del grupo de expertos que hoy participan en el trabajo de los hechos, en la investigación de los hechos del pasado año en Bolivia? La comisión llevó a cabo Este grupo. Perdóneme usted. Siga, por favor, disculpe. La Comisión Interamericana llevó a cabo una búsqueda y un análisis de expertas y expertos de la más alta calidad moral, con calificaciones técnicas de reconocido prestigio, que fuesen expertos en distintas áreas para formar entonces un grupo interdisciplinario. Y así es como se pudo identificar a expertas y expertos que tienen amplia experiencia internacional en materia de investigación de delitos, en materia de derecho constitucional, en materia de derecho internacional de los derechos humanos y también en materia de derecho de los pueblos indígenas. Son estas las 4 disciplinas que están representadas en el grupo con personas de alto reconocimiento. Muy bien, hoy día ha habido ya la primera audiencia y han participado 2 víctimas de la otra parte, las víctimas del MAS, la periodista Casimira Lema y la estudiante Janet García, y hay la denuncia hoy día de que han sido muy acosadas por un grupo de seguidores del gobierno, las han llamado golpistas, asesinas, ha habido un acto bastante beligerante. ¿No tendría que separarse a los grupos, es decir, para evitar este tipo de incidentes? ¿Cómo se ha planteado la metodología del trabajo de la comisión? Yo desconozco esos hechos, no podría comentarlos, sí le puedo decir que dentro de del mandato que tiene el grupo es el de precisamente proponer al Estado medidas para garantizar la seguridad de las personas que cooperen con el grupo de expertos. Eso está así previsto. Licenciado, ya casi para terminar, ¿en qué tiempo tendremos un informe? ¿Cuál es el valor que tienes? ¿Es vinculante, no es vinculante el trabajo que va a tener este grupo? Bueno, ¿qué resultado esperaremos después de un tiempo? Muy importante para tener claridad en las expectativas. Son las autoridades bolivianas, de sus distintos poderes públicos, las que son las responsables de la investigación y de la sanción por violaciones incurridas en el periodo de septiembre a diciembre del año pasado. El grupo tiene un carácter de coadyuvancia. Lo que busca es acercar a las autoridades instrumentos de apoyo, como la elaboración de planes de investigación, como la elaboración de planes de reparación integral a las víctimas, también la de revisar las líneas de investigación que están siguiendo a las autoridades. Todo esto a la luz, con el lente del derecho internacional de los derechos humanos. Y por lo tanto son recomendaciones para que el Estado actúe, y por Estado hablo en el concepto más amplio, las distintas autoridades, y se lleve a cabo la reparación. Nosotros confiamos que estas recomendaciones que emita el grupo de expertos, en primer lugar, sean de utilidad, que gocen de una idoneidad para que ayuden al proceso. En segundo lugar, que estas sean observadas por las autoridades, que vean la utilidad en las mismas y que con esto se fortalezca la investigación que van a hacer las autoridades. Hoy por hoy, el grupo tiene un mandato de 6 meses. Este mandato puede ser renovado de común acuerdo por las partes y tendremos que ver eso en función del desarrollo de las investigaciones. Licenciado Hernández, le agradezco infinitamente por estar con nosotros en Página 7 y, bueno, hasta una próxima oportunidad. A sus órdenes, con mucho gusto.